El descubrimiento del continente americano por europeos no fue casual. Los cambios ocurridos en Europa desde finales de la Edad Media explican este importante hecho histórico. En los antiguos territorios del Imperio Romano, como consecuencia de las invasiones bárbaras y del poder de los dueños de tierras, se formaron pequeños estados, gobernados por reyes que repartían grandes extensiones a los jefes militares, quienes se comprometían a defenderlos, y a la Iglesia, institución clave para sostener el poder real. Estas grandes extensiones de tierra se denominaron feudos, de donde se deriva feudalismo, denominación que se da a este periodo de la historia europea. El feudalismo alcanzó su apogeo entre los siglos IX y XIII, al final del cual entró en crisis. En el régimen feudal, la tierra era la principal fuente de riqueza y de poder para sus dueños, quienes tenían a su servicio una gran masa de campesinos o siervos, encargados de cultivar la tierra a cambio de una parcela para su subsistencia. El siervo debía jurar fidelidad y prestar sus servicios personales al señor. Así, la economía se reducía a pequeñas actividades agrícolas y artesanales y a un comercio muy simple de trueque. La circulación monetaria era mínima y la vida urbana poco significativa. En lo político, los reyes no gozaban de mucho poder, ya que los nobles dominaban en sus respectivas regiones. La mayoría de los monarcas desempeñaban un papel más o menos decorativo, y lo único que unía a la nobleza feudal era la religión. Al iniciarse el siglo XV, Europa sufrió grandes cambios que afectaron la estructura económica, la organización social, el sistema político y el desarrollo científico y artístico. El descubrimiento de América ocurrió en medio de la crisis del feudalismo y de la transición a una nueva época de la historia europea, en la cual América desempeñó un papel definitivo. Una de las características de la Edad Media feudal fue la economía rural cerrada, orientada al consumo inmediato de la población de los señoríos y con una actividad comercial insignificante. No obstante, desde el siglo XIII empezó a renacer el comercio en razón a la producción de excedentes que debían ser cambiados o vendidos, a la necesidad de productos de otras regiones y al resurgimiento del comercio por el Mediterráneo, como resultado de las cruzadas. Quienes comerciaban se enriquecieron fácilmente, adquiriendo mercancías a bajo precio y vendiéndolas más caras, es decir, actuando como intermediarios. Esta operación permitía acumular capital. Los intereses de los comerciantes chocaron con los de Europa feudal. Su afán de enriquecerse los diferenció de nobles y siervos, dio paso a la formación de la burguesía, llamada así por habitar en burgos o poblados comerciales que lindaban con los territorios del señor feudal, e hizo renacer la vida urbana. Miles de campesinos abandonaron los campos para irse a trabajar en los burgos. Allí la producción se realizaba en talleres artesanales, donde se elaboraban diferentes artículos y en cuyo interior existía una gradación. El maestro o dueño del taller conocía el oficio y lo enseñaba. Los oficiales o personas que dominaban el oficio y que no poseían un taller, y los aprendices o muchachos dedicados a aprender. Era una producción mercantil simple. Se producía para vender y el dueño de los medios de producción, como herramientas, local o materia prima, también intervenía en el proceso productivo. Los talleres que producían un mismo tipo de artículo se unían y formaban corporaciones para defender los intereses comunes de quienes se dedicaban a estos oficios, como tejedores, zapateros, herreros, etc. La pequeña producción de estos talleres era comprada por los burgueses o comerciantes, quienes gracias a la reventa comenzaron a acumular capital y adquirir un gran poder económico, que terminó por desplazar a los señores feudales. Nació así el capitalismo comercial o mercantilismo, que predominó en Europa hasta el siglo XIX, cuando aparecieron las primeras máquinas.
Durante la Edad Media, la organización política se caracterizaba por la existencia de varias monarquías, de poco poder, y por una nobleza terrateniente con mucho poder local. Durante el siglo XVI, la nueva clase social de comerciantes o burgueses se alió con príncipes y reyes para ayudarles a centralizar el control. Aparecieron las monarquías absolutas, que poco a poco monopolizaron el poder y unificaron sus territorios, sometiendo a la nobleza feudal y dando surgimiento a los modernos estados europeos. Profundos cambios en la manera de pensar acompañaron los cambios económicos y políticos. Del teocentrismo de la Edad Media se pasó al antropocentrismo, es decir, a una gran confianza en el hombre y en sus capacidades. Se inició el Renacimiento, movimiento ideológico y artístico que rechazaba la tradición del medioevo y pretendía recuperar el racionalismo grecorromano. Durante la Edad Media, la teología y la filosofía constituyeron la meta del saber. El Renacimiento y la crisis religiosa de la Reforma coincidieron con un cambio de mentalidad. Dejó de aceptarse la autoridad de los autores antiguos y se confió más en la capacidad humana para deducir ideas y conceptos resultantes de la observación del mundo. Al iniciarse el siglo XV, Nicolás de Cusa planteó la posibilidad del movimiento de la Tierra y Purbach perfeccionó los conocimientos de la trigonometría, que sirvieron para establecer una teoría sobre los planetas. Entretanto, numerosas invenciones modificaron sustancialmente la vida en Europa. La imprenta, que hizo posible que más personas tuvieran acceso a los libros, la pólvora, la química que sustituyó a la alquimia, la astronomía que reemplazó a la astrología, y la cartografía comenzó a ser científica, la navegación dejó de ser costera, y se desarrollaron técnicas que hacían posible perder de vista la costa y orientarse gracias al astrolabio. El arte gótico religioso dio paso a una expresión profana en todos los campos artísticos. Entre los siglos VIII y XV, el actual territorio de España estuvo ocupado por invasores árabes de religión musulmana. Esta larga ocupación imprimió características especiales al medioevo peninsular, al alterar el proceso de formación del feudalismo iniciado durante la época visigoda. La influencia de los invasores hizo que las instituciones feudales entraran en crisis, lo cual obligó a reyes y nobles a modificar el sistema económico y social. Mientras el resto de Europa tenía un sistema económico agrícola, con una actividad comercial casi nula, los moros impulsaron el comercio, estimularon la producción artesanal y la agricultura e introdujeron en la península el azúcar, el algodón, la morera y otros productos. Durante 8 siglos de invasión, los peninsulares cristianos lucharon por expulsar a los árabes. Esta lucha adquirió un carácter religioso e hizo al peninsular aventurero, guerrero, profundamente místico y no valorador del trabajo manual, por considerarlo indigno de caballeros. Los árabes desarrollaron las labores agrícolas y artesanales, y los judíos las financieras y comerciales. El proceso de reconquista impidió que en la península se formara un verdadero feudalismo. A medida que las regiones se liberaban, se formaron reinos independientes, que al finalizar el siglo XV no habían logrado unificarse. El reino de Castilla, el de mayor tamaño, se extendía desde las costas del Cantábrico y del Atlántico hasta el Mediterráneo. A finales del siglo XV contaba con 6 millones de habitantes que ocupaban territorios poco productivos. En las regiones centrales, las más afectadas por la guerra durante los siglos X y XI, había una población campesina, casi libre, que rechazaba el vasallaje, puesto que las tierras se las habían ofrecido los mandatarios cristianos. No obstante, al final de la Reconquista, los nobles castellanos comenzaron a recibir, como premio por hazañas militares, grandes extensiones de tierra, antes en manos de los campesinos, quienes quedaron desposeídos y fueron obligados a buscar protección, prestar servicios personales y pagar impuestos a la nobleza.
El Reino de Aragón comprendía los territorios de Aragón, Valencia, Cataluña y las islas de Mallorca, Cerdeña y Sicilia, con una población aproximada de 900.000 habitantes en el siglo XV. El desarrollo de Cataluña presentó núcleos con características feudales muy similares a las de Francia. Durante el siglo XV, no obstante, tenía una economía basada en la manufactura textil y en la exportación, lo que formó una burguesía fuerte, vinculada a la economía urbana de los puertos sobre el Mediterráneo. El Reino de Navarra se extendía desde los Pirineos hasta el Ebro, con un área similar a la que hoy posee. El Reino de Portugal tenía una extensión semejante a la actual y una población de 800.000 habitantes. El Reino Moro de Granada comprendía las actuales provincias de Granada, Málaga y partes de Cádiz, Sevilla, Almería y Córdoba. Se encontraba en manos de los árabes. En 1469, los príncipes herederos de los reinos más importantes de la península, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, contrajeron matrimonio. Pese a esta unión, cada reino conservó su autonomía. La verdadera unificación política se logró más tarde. Este matrimonio significó la unión de esfuerzos para expulsar definitivamente a los árabes en 1492, cuando tropas cristianas se tomaron Granada. Al iniciarse el siglo XV, se agudizaron las contradicciones entre el particularismo medieval y la necesidad de expansión del capitalismo naciente. La burguesía intermediaria y prestamista de dinero comenzaba a financiar empresas manufactureras y comerciales. Se formaron grandes sociedades que perfeccionaron el crédito. Banqueros alemanes, genoveses, venecianos y florentinos mezclaron el comercio de dinero con el de mercancías y con el financiamiento de empresas. La burguesía peninsular, especialmente la sevillana, fue parte de este proceso. La expansión del comercio estimuló el desarrollo de la economía monetaria en Europa. Sin embargo, la moneda era escasa y se hacía necesario hallar nuevas fuentes de obtención de oro y plata. Además, muchos artículos de Oriente se habían convertido en primera necesidad. Especias como azafrán, clavos, pimienta, azúcar, sedas, perfumes y algunos metales preciosos. Los reinos de Europa occidental querían buscar rutas para comerciar con Oriente, que estuviesen libres de trabas, peligros y de alcabalas que encarecían los productos. La mayoría de rutas existentes estaba en manos de turcos y árabes, quienes actuaban como intermediarios. Para los comerciantes europeos, la única vía libre era el Océano Atlántico. Castilla, pese a la guerra de reconquista, ansiaba encontrar una ruta a la India por el Atlántico. Por su parte, los portugueses buscaban cómo llegar a la India, bordeando la costa africana hacia el sur, navegando hacia el oriente, pues no aceptaban la afirmación de Ptolomeo de que África estaba unida con el continente austral, bloqueando el paso. A finales del siglo XIV, bajo el gobierno de Enrique el Navegante, realizaron expediciones que permitieron establecer el mapa de la costa africana. Estos viajes aumentaron en el siglo XV, gracias a los progresos en el diseño de naves. En 1486, durante el reinado de Juan II de Portugal, Bartolomé Díaz dobló el extremo sur del continente y navegó en el Océano Índico, demostrando que si se navegaba alrededor de África, se llegaba a las costas asiáticas. El primer navegante portugués que llegó a la India fue Vasco de Gama, en 1498. Los descubrimientos y rutas fueron legitimados por medio de una bula papal que otorgó a Portugal el monopolio de esta ruta a la India, lo cual significó la exclusión de Castilla. La única alternativa posible era, con base en la teoría de la redondez de la Tierra, navegar hacia Occidente y llegar a Asia. No se sospechaba la existencia de otro continente. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like.
Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.